Episodio número 2507. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta poderosa lección, la lección número 11. El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este, con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. De verdad que en este cierre estamos más que agradecidos de Dios por esta semana maravillosa en la que hemos compartido diversos temas, los cuales esperamos repasar al final del programa. También estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permítenos extraer el máximo de toda la lección, ya sea de este día y también de toda la semana, y que podamos, con tu ayuda, aplicarlo, también compartirlo, y a la vez, oh Dios, poder de esa manera testificar tu verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como cada cierre se hacen diversas recomendaciones y en este caso tenemos una cita poderosa del capítulo 37 del conflicto de los siglos. El título es El conflicto inminente. Capítulo 37 de El conflicto de los siglos. Noten lo que dice esta interesante cita. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra, engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Hacemos un alto para comentar que precisamente esto que menciona la cita es lo que estamos viendo a lo largo de los siglos, cómo el mundo se olvida del primer o el único mandamiento que inicia con la palabra acuérdate. De verdad que es obra de Satanás el hecho de que la persona, sabiendo básicamente esto, o quizás viendo esto, aún así no siga las instrucciones divinas. Así que precisamente lo que estamos mencionando es que esto de hacer que el ser humano descuide la ley, se olvide de ella, de verdad que ha sido una tarea demasiado exitosa y no quisiéramos que esto sea así, pero hay que reconocer que en esa empresa el enemigo ha tenido muchos resultados. Sigue mencionando esta cita del conflicto de los siglos, que en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla,
estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Del libro El conflicto de los siglos, en ese capítulo titulado El conflicto inminente. Increíble cómo esta cita menciona detalladamente el hecho de que muchas son las personas que profesan creer en las Escrituras, pero que Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia. La gente no sé cómo es que interpreta esto. Dicen sí, creemos, sí sabemos, pero al final creen en fábulas, en invento de hombres, o peor aún, en la tradición, que es lo mismo, lo único que pasa de generación en generación. Y es algo que ninguno de nosotros escapa a esta realidad. Se menciona también que en el Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno a si Dios es digno de adoración. O sea, el asunto de la adoración es lo que el enemigo está tratando de vertir o de invertir, que la gente en vez de adorar a Dios, en vez de adorarlo como creador, pues simplemente que adoren a otra cosa creyendo que es a Dios. Es por ahí que viene la cosa. Entonces, como hemos visto, el concepto de Cristo como creador está en el corazón mismo de la adoración sabática. Jesús destaca constantemente la importancia del día del cual se autodenomina Señor. O sea, Jesús se denomina Señor de este día. Y para aquellos que llevan anotaciones, esto lo dice Mateo capítulo 12, versículo 8, Mateo 12, 8, Marcos capítulo 2, versículo 28 y Lucas capítulo 6, versículo 5. Básicamente, si pudiéramos mencionarlos rápidamente, Mateo menciona que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo mismo dice Marcos, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y Lucas dice, en el capítulo 6, versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todos los textos que leímos básicamente a una definen a Jesús como el Señor del sábado. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos como seres humanos, da valor a cada ser humano y constantemente refuerza la idea de que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es la razón por la que el diablo odia tanto el sábado, porque es el eslabón de oro que nos une con nuestro Creador y porque desempeñará un papel crucial en la crisis final en el tiempo del fin. Increíble cómo lo describe el autor, que el sábado es el eslabón de oro que nos une a nuestro Creador, porque definitivamente el hecho es que reconocemos a Dios como nuestro Creador cuando lo adoramos en su día, en el día del Señor. Definitivamente, tú puedes adorar a Dios todos los días, no hay ningún problema, pero Dios exige, Dios demanda que le reconozcas como Creador, parando todas tus actividades el séptimo día. Eso es lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Yo creo que en este instante estamos más que preparados para recibir directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí con el comentario para el día de hoy, el cual está sumamente interesante y este tiene que ver con las obras y la salvación. Adelante, pastor y profesor. Muchas gracias. Hay muchas personas que por cualquier razón que tengan, yo no voy a juzgarlos,
Dicen que los adventistas del séptimo día, cuando guardan la ley, o específicamente cuando guardan el sábado, creen en la justificación por las obras. Esto está muy lejos de la verdad. Los adventistas del séptimo día nunca han creído en la justificación por las obras. Siempre han creído en la justificación por la fe. El énfasis en guardar la ley y en guardar el sábado específicamente es porque se ve que el mundo está de espaldas a la ley de Dios, especialmente al santo sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo. Evidentemente, la Iglesia Adventista también habla de la justificación por la fe. Hemos entendido lo que dice Romanos, el capítulo 3, los versículos 20 al 24. Y quiero leerlo con ustedes. Allí dice bien claro: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros entendemos que la palabra de Dios, que aquí se toma de una forma resumida como la ley y los profetas, que está hablando precisamente de los libros de Moisés, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, y todos los profetas, nos dicen a nosotros bien claro cuáles son nuestras obligaciones. Nos dice nuestros privilegios y también nuestras obligaciones para con Dios. Sabemos bien claro que la justificación es por la fe en Cristo Jesús, que guardamos el sábado no para salvarnos, guardamos el sábado porque queremos obedecer a nuestro Salvador, a quien ya nos salvó. Como hijos obedientes, como hijos educados, como hijos que aman a su papá, como hijos que aman a su mamá. Cuando papá y mamá mandan a un hijo, el hijo no discute, el hijo no gruñe, el hijo no pone a hacer revolteretas en el suelo, sino que dice: papi, mami, los amo tanto que voy a hacer lo que ustedes me piden. Ustedes hacen tanto por mí, ustedes me protegen tanto que voy a hacer lo que ustedes me piden. Así nosotros hemos entendido el sábado. Lo guardamos no para que Dios nos salve, ya Él nos salvó. Lo guardamos precisamente por amor a nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10, dice otro tanto, que es bueno que nosotros tomemos en consideración. Nótese que allí dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y note que dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas. A pesar de que no por obras somos salvos para que nadie se gloríe, dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no salvan, pero fuimos creados para hacer buenas obras, para obrar en el nombre de Jesucristo, porque con las obras mostramos precisamente que amamos a Jesús. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, Pastor Franklin Martí, por este poderoso comentario y porque toda la semana hemos sido nutridos. Yo sé que ha sido una gran bendición y lo seguirá siendo aquí en Estudio Sistemático de la Biblia. Se hacen algunas preguntas finales para dialogar y luego entonces vamos a ir al repaso. Primero, ¿cuáles son los principios básicos que están detrás de la pretensión de autoridad de la bestia que sube del mar? Bueno, los principios básicos que están de la pretensión de la autoridad de la bestia es que ella demanda adoración, es que ella dice
cómo deben de adorarla y básicamente trata de cambiar los tiempos y la ley. Siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos albergar esas mismas actitudes en nuestro corazón sin darnos cuenta? Bueno, el hecho es que mucha gente quiere imponerle a las escrituras su propio criterio. Ahí está. Imponer su propio pensamiento, su propia interpretación, obviando todas las evidencias bíblicas, porque podemos interpretar, claro que sí, el Señor nos ha dado suficiente evidencia por la cual podemos basar nuestra fe y nosotros también tener un encuentro con el Señor impresionar nuestra mente, pero nunca debe ser sin tener en cuenta todo lo otro que dice la Biblia. O sea, yo no puedo inventarme una doctrina porque, yo leí un versículo o yo simplemente tuve una impresión con el Señor, porque estaría cayendo exactamente lo mismo que la bestia. Siguiente pregunta: ¿cómo respondes a quienes argumentan que la idea de un Satanás literal es una superstición primitiva que la gente educada, o al menos los inteligentes, no pueden considerar seriamente? Esto es también obra del mismo Satanás, porque si tú ignoras a un enemigo real, más fácil él puede atacarte y destruirte. Y eso es lo que hace la gente. Algunos dicen, no, porque Satanás es un cuento de hadas, es un asunto que se inventó quizá los cristianos o algunas personas para meterle miedo a la gente y culparlo de todo. Bueno, yo también sé que uno no debe de culpar al enemigo de todo lo que le pasa, porque nosotros mismos participamos de algunas malas decisiones y eso nos lleva entonces a ser azotados, pero somos en muchas ocasiones nosotros mismos. Pero eso no significa que el enemigo no esté ahí, y por lo tanto ese asunto de que es una superstición primitiva se cae porque obviamente desde el principio hemos visto el bien y el mal. La Biblia lo describe y nosotros somos testigos oculares, físicos, literales de que hay un enemigo real que vencer. La última pregunta de la tanda es: ¿qué argumentos podrías utilizar en su respuesta? Número 1, el argumento que mencioné, que ese asunto de que es una superstición primitiva es un engaño del enemigo. Número 2, las personas cuando hacen esto de que no creen que hay un enemigo literal, muchas veces tratan de no tener tampoco ningún ser superior que le dicte sus conciencias. Es decir, ellos niegan la existencia de un Satanás literal para ellos también decir que no hay un Dios literal. Y si no hay un Dios literal, ellos mismos son sus propios dioses. Ellos mismos dictan qué hacer y qué no hacer, porque así lo desean. Y es bien triste porque es una realidad que vivimos cada día. El asunto del ateísmo, en la mayoría de los casos, es el deseo de gratificación, de supremacía, de olvidarse del mundo y vivir para servirse solamente. Con relación al repaso breve, durante la semana estuvimos viendo primero la introducción de este tema del sello de Dios y la marca de la bestia. Luego en la parte del domingo estuvimos viendo perseverancia firme, como este asunto de Apocalipsis 14:12, que tiene que ver con la característica de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ese testimonio de Jesús se expande en toda la Biblia porque es lo que tiene que ver con perseverar, con mantenerse. También en la parte del lunes estuvimos viendo lo que fue la lucha cósmica, ese asunto de lo que dice Mateo capítulo 27, cómo Jesús, al experimentar la cruz, la vergüenza, la condenación, estuvo nada más y nada menos librando la batalla en la cual fue vencedor. Cristo venció para poder darnos su victoria. En la parte del martes estuvimos viendo cosechamos lo que sembramos, y esto fue sumamente interesante porque tenía que ver con la crisis final, con lo que dice Apocalipsis 13,
de que el que no adore a la bestia, pues va a ser de alguna manera perseguido, y obviamente Dios no se va a quedar con ningún tipo de, digamos, de recompensa, sino que la va a otorgar a cada uno según su obra. En la parte del miércoles estuvimos viendo los que siguen al Cordero y cómo Apocalipsis 13, 1 y 2 habla de ese asunto de quién se para sobre la orilla del mar. Estuvimos definiendo que muy probablemente el que se para a la orilla del mar es el dragón, invitando a que suba la primera y obviamente la segunda bestia, que de eso se hablará más adelante. También en la parte del jueves estuvimos viendo a Jesús como único mediador y cómo Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 4 y 5, habla de ese asunto de la adoración a la bestia y de que esa bestia actuó por 42 meses, que es el mismo periodo de 1260 días o 1260 años literales. ¿Se dan cuenta? Hemos estudiado bastante, hemos aprendido mucho más aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, y gloria sea nuestro Dios, porque cada uno de ustedes ha sido testigo de esta gran bendición. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido ese asunto de la marca de la bestia y el sello de Dios, cómo Dios está preparando un pueblo para la traslación, para la pronta y segunda venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que podamos aplicar esta lección que ha sido una gran bendición toda esta semana. Ayúdanos a prepararnos cada día más para poder ser exactamente los mensajeros modernos de este mensaje poderoso. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega, El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Esto pica y se extiende en el marco de este segundo trimestre. Los 3 mensajes cósmicos. De verdad que ha sido una gran bendición el poder compartir con ustedes a lo largo de toda esta semana estos interesantes temas y cómo el Señor ha de seguirnos bendiciendo y dirigiendo. En esta ocasión, pues, hemos compartido este cierre de la lección número 11 con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De verdad que ha sido una gran bendición y estamos muy agradecidos del Señor por esta oportunidad. También a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante esta semana y pidiendo, verdad, que el Señor siga proveyendo estos audios de bendición, este estudio sistemático de la Biblia. A todos aquellos que deseen comunicarse con Radio Oasis de Esperanza, pueden hacerlo marcando vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Y a los que deseen comunicarse con el Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, lo pueden hacer al 484-838-8989. 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga.
ánimo contra el miedo. Hay paz, hay paz.